Para los que son nuevos y se están conectando desde redes, bienvenidos y bienvenidas. Esto es parte de lo que vemos en lo que es Universidad del Ser, que es un curso que se da semana tras semana en una plataforma y lo estamos compartiendo hoy de forma pública. Y el propósito de Universidad del Ser es desbloquear tu potencial y transformar tu vida. Y hoy vamos a hablar sobre los 4 estados de conciencia y cómo transformar tu vida a través de la evolución de la conciencia. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entienden por conciencia, ya sea en redes o ya sea acá en Zoom? Los escucho. Alguien que lo que entienden por conciencia, nada más, con sus propias palabras. Bueno, la conciencia es justamente la línea donde la mente y el alma se cruzan. ¿De acuerdo? La mente tiene un plan, el alma tiene un plan y donde se cruzan es justamente la conciencia, o sea, es el equilibrio entre ambas partes, ¿de acuerdo? Es el equilibrio de ambas partes. Bien, vamos a ver entonces, ¿cómo identificar los estados de conciencia y cómo avanzar a un estado superior de conciencia? ¿De qué nos sirve los estados de conciencia? Bueno, conforme si se fijan ahí en el gráfico, tenemos una forma, una silueta de una persona, de una mente o de la psique, y cómo tiene órbitas y se va expandiendo. Expandir nuestra conciencia nos permite tener un mejor entendimiento de la vida y un mejor entendimiento de las circunstancias que estamos transitando, tanto como cuerpo, mente, alma y como espíritu, y es conectarlos a un nivel más profundo. De eso sirve conocer los estados de conciencia. ¿Por qué? Porque cada humano vivimos en un estado de conciencia diferente en cada aspecto de la vida. Esto es, por ejemplo, em, los que trabajan como maestros tienen mucha conciencia desarrollada para percibir cuando un menor o cuando un alumno o una alumna tiene alguna dificultad desde que lo ven llegar o desde que la ven llegar. Entonces esa conciencia está despierta y elevada en esa área. O una persona que elabora algo con las manos, o una persona que sepa cocinar, por ejemplo, tiene una conciencia elevada respecto a cuándo es el tiempo de de un ingrediente, cómo es la mejor forma de prepararlo y todos los efectos que ello puede causar. Por ejemplo, hay gente que luego le dicen, ¿cuánta cantidad le pongo de tal ingrediente? Tantito. Entonces, los que estamos por fuera, que no cocinamos, preguntamos, defíneme cuánto es tantito. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una conciencia elevada sobre los ingredientes y sobre el manejo en la cocina. Y así cada una de las etapas de la vida. Entonces, hay estados en los que podemos ser ignorantes absolutamente y hay estados en los que podemos tener una conciencia elevada. Entonces, el propósito aquí es que todos elevemos la conciencia en la mayoría de los aspectos que podamos de la vida. ¿De acuerdo? Ese es el propósito. Bien. Voy a exponer y las preguntas, perdón, las preguntas que ustedes tengan me las van haciendo para ir haciendo fluido esta transmisión, ¿de acuerdo? El estado uno de la conciencia, ¿sí? Es justamente se llama la competencia desconocida. Esto es, no sabemos que no sabemos, ¿de acuerdo? Hay aspectos de la vida que no sabemos que no los sabemos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se define? Aquí en la definición lo explica claramente, no eres consciente de las habilidades y conocimientos que no tienes, ¿sí? En cada una de las profesiones que cada uno practique o habilidades que haga, ya sea en casa o en algún trabajo que ejerzan, bueno, hay áreas que siempre están ciegas o sin dominar, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una competencia desconocida y es el estado uno del estado de conciencia. Al final de la exposición vamos a hacer una gráfica con los 4 estados de conciencia extendidos y vamos a ver y ubicarnos dónde estamos, en qué aspecto de nuestra vida. ¿Qué características tiene el estado uno de conciencia? Bueno, la característica que tiene el estado uno de conciencia es justamente que hay una falta de control sobre la vida o la sensación de estar perdido.
Sí, algunos de ustedes cuando recién empezamos aquí en Universidad del Ser, sí, o en comunidad, se dieron cuenta que no conocían algunas cosas y decían: "Oye, es que yo no lo entiendo, eso está muy elevado", o he recibido comentarios en redes: "Oye, está muy elevada la exposición que estás, dando". No, 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 lo que pasa es que en ese grado, digamos que están en un estado uno, pero siempre se puede elevar, siempre es un constante crecimiento, siempre se puede ir un poco más hacia arriba, ¿de acuerdo? Y un ejemplo de estado de la vida cotidiana, bueno, las personas que viven en piloto automático. Esto es, hay gente que ignora, em, no sé, un estado económico, un estado situacional, un estado de salud. em, por ejemplo, em, aquí en el lugar donde trabajo tenemos una persona que nos hace la limpieza de los autos aquí afuera y, bueno, pues ya lo considero mi amigo porque compartimos muchas cosas, sí, y tenemos una cercanía muy interesante. Entonces, estuvo un poco mal de salud, sí, y lo empecé yo a notar en percepción energética, ¿no? Yo le miraba y le dije: "Oye, no te va bien de salud, ¿por qué no te haces unos estudios?". Se fue, se hizo los estudios, me los trae y me dice: "Oye, me dieron cita en el hospital, de gobierno", para los que no nos también de México, en el Seguro Social, dice: "En 3 meses". Y le digo: "A ver, muéstrame tus resultados". Y los resultados hablaban de que tiene cirrosis hepática, esto es un problema serio en el hígado. Entonces, le dije, lo veo los días que vengo a consulta, siempre hace la limpieza del auto. Entonces, tengo una conversación rápida con él a la salida, a la entrada, a la hora de comida, y le digo: "Oye, ¿qué te dieron de medicación?". "No, es que no había medicamento en el Seguro Social. Había nada más este y había este, y que volviera a tal fecha". Entonces me dice: "Pero me lo empecé a tomar y me sentí bien". Entonces, él, por ejemplo, no es consciente de que tiene cirrosis hepática y que es una enfermedad seria del hígado. Y él dice que las pastillas nada más lo desinflaman y lo hacen sentir bien. Y, ya tiene 3 meses así. Le estoy haciendo sanación energética, sí, pero yo invariablemente la enfermedad, o algún momento lo vamos a hablar en otra de las sesiones, la enfermedad ya se estacionó en el cuerpo físico, por lo tanto, se necesita medicación. Entonces, le comento: "Oye, te veo otra vez como que estás perdiendo peso". Me dice: "Oh, sí, es que dejé de tomar el medicamento". Y digo: "¿Cuánto te cuesta el medicamento?". $200. "¿Y por qué te lo dejaste tomar?". "No, es que me enfadé". Le digo: "Pero te veo que no te veo bien de salud". "Oh, sí, nomás me siento un poquito mal", pero él piensa que es como si fuera una gripa. Entonces, en ese estado, la persona está en piloto automático, no sabe lo que tiene, y como no sabe, no tiene un control de la situación, no sabe hasta qué punto se encuentra. Entonces, digamos que está en un estado uno, no sabe que su enfermedad es muy seria y que necesita una atención. Afortunadamente, dentro de los vecinos aquí hay más médicos y hay más personas de atención. Entonces, alguien tomó su caso y le están ayudando y bueno, está teniendo una mejoría. Pero, por ejemplo, si él hubiera estado por su propia cuenta en un estado uno, no tendría una mejoría. ¿De acuerdo? Entonces diría, no, pues simplemente partió de este mundo y no se dio cuenta. Entonces, en ese aspecto de la salud está en estado uno. En el estado de limpieza del auto está en estado 4 porque es brillante, es magnífico, es muy honesto. El grado de confianza es tan grande que le dejo las llaves del auto, entonces él lo mueve, lo estaciona, entonces eh, ahí está en un estado elevado de conciencia. Entonces, eso es un ejemplo de cómo algunas veces podemos tener estados de conciencia bajos en algunos aspectos y altos en otros aspectos, y no hay una calificación correcta o una incorrecta. El propósito de estar aprendiendo y estudiando y repasando es que estemos elevándonos cada vez más en los estados de conciencia para fluir más fácilmente por la vida. Ok. Bien, ¿cómo se vive el estado uno? Sí, el primer estado, en el estado de que no sé o no sé lo que me ocurre. Primero es estrés, es frustración, falta de satisfacción por la vida, ¿sí? Y la vida se siente fuera de control. Entonces, ya saben, para los que han tomado clases conmigo, para los que son nuevos, eh,
la palabra PPC se llama pregunta de poder consciente. Eso significa una pregunta que llega al cuerpo, mente, alma y espíritu, que son los 4 estados del ser para los 4 estados de conciencia. No se preocupen, todo va a quedar grabado y lo van a poder volver a ver si les suena muy elevado esto. Ok, ¿cómo identificarnos cuando estamos en el estado uno? Es decir, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? ¿Por qué otra vez me pasa esto a mí? Bueno, es un estado que todavía no hemos, en el que no hemos crecido, ¿sí? Y entonces nos enredamos un poco en ese aspecto, ¿de acuerdo? Si ya nos pasa muchas veces, vamos creciendo, vamos aprendiendo y nos vamos elevando, ¿de acuerdo? Pero siempre vamos a estar en un estado uno. O hay gente que está en muchos aspectos de su vida en un estado uno. Y por eso es que algunas veces cuando trabajamos a nivel espiritual o a nivel de conciencia, o sea, no a nivel em, mente, alma, cuerpo, o a nivel psique, muchas personas se enojan cuando las despertamos. Algunas personas me dicen, oye, es que yo le traté de explicar a tal persona esto que aprendí y se enojó, o no quiere venir, o no quiere hacerlo. Bueno, es que está en un estado uno y no es incorrecto. Ahí es hasta donde puede llegar. Hay que enseñarle a cada persona a que llegue a un estado distinto cada vez, o a ir trascendiendo o elevándose en los estados de conciencia para solucionar más fácilmente todas las pruebas o todos los problemas que podamos tener de vida. ¿De acuerdo? Ese es el estado uno entonces. Es el estado 1. Vamos a ver qué tiene que ver con el estado 2. Bien, el estado 2 se llama competencia conocida. ¿Qué significa esto? Bueno, la definición de competencia conocida es ya sé que no sé. ¿De acuerdo? Ya sé que no sé. La definición es cuando eres consciente de lo que no sabes y empiezas a buscar soluciones. ¿Sí? Características que se tienen estando en la etapa número 2: apertura a nuevas ideas, inicio de automejora, búsqueda de respuestas. Oye, escuché algo de conciencia, voy a buscar algo en YouTube o en Google o en algún buscador, en el chat GPT o en cualquiera de los recursos que tengan para buscar. ¿De acuerdo? Un ejemplo de una persona que está en un estado 2, pues son ejemplos de un estado de la vida cotidiana, el proceso de un aprendizaje de una nueva habilidad, emprender un aprendizaje, quiero aprender inglés porque no entendí, quiero aprender a cocinar, si hablamos como hace rato de ejemplos de cocina, a cocinar para saber cuánto tiempo y qué sabor le da este ingrediente, quiero aprender cómo salir de la cirrosis, como hace rato hablábamos en el caso del ejemplo. Sí, ese es un grado 2. En el caso del ejemplo que les explicaba del señor que nos ayuda con la limpieza de los autos aquí en el estacionamiento, pues él no ha llegado al estado 2 y no es incorrecto, simplemente hasta ahí puede llegar. Sin embargo, si es un área que en mi caso domino hasta un estado un poquito más elevado de conciencia, lo ayudo hasta donde él pueda, hasta donde él permita. ¿De acuerdo? Entonces, así ahorita que después termine esta clase con un estado de conciencia más grande, entonces no vayan a querer llevarlos a todos a un estado de conciencia 4, sino cada uno tiene su propia etapa de crecimiento. Bien, ¿cómo se vive cuando estamos en el estado 2? En el estado 2, los beneficios que se tienen ya se empiezan a tener beneficios. En el primero es queja, ¿por qué me pasa esto a mí? Eh, Otra vez, se repite la lección, no he aprendido esto. Entonces, en un estado 2, los beneficios se tienen un mayor control y un crecimiento personal. ¿Sí? Y los desafíos, o la parte, digamos, que nos indica que todavía estamos en estado 2 es que tenemos em, una motivación o un gusto por ir en la búsqueda de algo más elevado. Quiero aprender más, quiero saber más, quiero investigar más. Eso es un estado 2. Y aquí la pregunta de poder consciente o PPC, que vemos aquí abajo, sí, que es la pregunta que nos despierta los 4 estados del ser: cuerpo, mente, alma y espíritu. Es antes en la primera etapa es, ¿por qué me pasa esto a mí? En esta etapa es, ¿para qué me pasa esto a mí? ¿Sí? ¿Qué tengo que aprender? En el otro es, no sé de dónde viene, solamente me llega, ¿sí? Entonces, este es, ¿para qué me está pasando esto a mí? Ok, vamos al estado número 3.
El estado número 3 se considera o se le denomina la maestría. Esto depende de cada autor, ¿de acuerdo? Cada autor tiene su descripción de las 4 etapas. Finalmente, tienen que saber que son 4 estados o 4 etapas de conciencia. La definición del estado 3 es, tienes dominio sobre tu área de conocimiento y puedes aplicar lo aprendido automáticamente. Es cuando la gente dice, oye, es que eso que haces se ve tan fácil de hacer. Bueno, significa que la persona ya tiene maestría en hacer eso, ¿no? Ejemplo, cargar un bebé, ¿no? Agarra el doctor, carga el bebé, está llore, llore el doctor carga el bebé y entonces el bebé automáticamente se pone en silencio o un maestro rápidamente conecta con un niño, ¿no? Un menor, sí, a veces, o con un adolescente. Y la otra persona, no, oye, es que me ha tocado que traigo a mi hijo porque no habla. Así llegan los papás. Y al rato resulta que el hijo está plática y plática conmigo. Me dice, ¿cómo le hiciste? Bueno, pues es que no es cómo le hice, simplemente es desde dónde se lo estoy diciendo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya se le denomina la maestría y todos somos maestros en algún aspecto de nuestras vidas, en algún aspecto de nuestras vidas. Sí, entonces, la característica es estar en un estado de flujo, donde la vida fluye con menos esfuerzo. Es lo que también se conoce como flow, que ahorita está muy de moda y lo vemos mucho en redes sociales. Estoy en flow. Esto es, ya suponiendo, si volvemos al ejemplo del señor que hace la limpieza de los autos, bueno, cuando ya se tomó su medicación y empezó a mejorar y empezó a ganar peso, limpiaba los carros rapidísimo. En una hora tu carro ya estaba encerado, limpiado, eh, por dentro y fuera de una manera brillante, que no lo iba a poder hacer yo quizá ni en 4 horas, ¿sí? Entonces, es su estado de flow. Igual cuando nosotros estamos aprendiendo cada vez más a estar haciendo algo, sí, estamos en un estado de conciencia, de maestría en ese aspecto que ahí estemos trabajando, ¿de acuerdo? Y los ejemplos de un estado en la vida cotidiana, sí, son personas altamente exitosas en su campo, como los atletas, los líderes espirituales o los líderes de cualquier aspecto de nuestras vidas. Sí, son personas que hablan y todos callan, por ejemplo. Ahí estamos hablando de una persona que ejerce un liderazgo natural y que tiene su maestría o su estado de conciencia porque saben qué tono hablarles para que las personas permanezcan en la atención plena o que quede muy clara la explicación, que no tengamos que estarla dando muchas veces, ¿sí? Y la persona denota seguridad. Ejemplo de ello, no es lo mismo un cantante cuando tiene poco tiempo trabajando a cuando tiene ya mucho tiempo trabajando. O si vamos al ejemplo de los atletas, bueno, pues tenemos claramente que los atletas, pues bueno, como les digo yo en sesión, todos empezamos sin saber caminar y hay algunos que llegan a ser maratonistas, ¿no? O velocistas. Entonces, cada quien decide a qué grado va a llevar su estado de conciencia deportivo, en este caso, o como atleta, como nadador, como buzo, como beisbolista, como el deporte que más le guste. ¿De acuerdo? Sí. Ok, muy bien. El estado 3, ¿cómo se vive? Bueno, el estado 3, ahí tenemos una figura de un diamante, ¿sí? Porque ya pasó por varias etapas. No sé si algunos de ustedes lo saben, pero les comparto. Un diamante, antes de ser diamante, fue carbón y está sometido, si mal no me acuerdo, a 1.000.000 de kilos de presión, ¿sí? O de toneladas, y creo que 1.000 grados de temperatura. Entonces pasa y es una transición de transformación. Entonces, bueno, cuando la persona ya se vive en un estado 3, básicamente es un diamante, figurativamente hablando, sí, porque los beneficios son fluir en las tareas que antes eran complicadas, ¿sí? Como les decía, si antes la persona no sabía para qué servía un ingrediente, ahora ya crea sus propias recetas y es un ejemplo de cocina, ¿sí? O si antes le costaba trabajo o hacer exposiciones u oración o algún deporte, ahora ya puede dar conferencias, ahora ya puede levantar más peso en el gimnasio o hacer deportes que son ejercicios que parecen más complicados, como la yoga, ¿no? Por ejemplo. Y la vida también se siente más ligera y placentera. La persona fluye, todo el mundo le puede decir, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste para lograr eso? No sé. Hay gente que tú le preguntas, oye, ¿cómo le hiciste para hacer esa pintura? No sé, solamente lo hice.
¿sí? Bueno, es una persona que ya vive en un estado 3, un grado de maestría, ¿sí? Y la pregunta de poder consciente o PPC que se utiliza para saber que estamos en ese estado es ante el suceso que estamos viviendo es, ¿qué voy a hacer con esto que me pasa? Estado uno repasando, estado uno es, ¿por qué me pasa esto a mí? Estado 2, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué me pasa esto a mí? Estado 3, ¿qué voy a hacer con esto que me pasa a mí? ¿De acuerdo? Ya están empezando a ubicarse en qué estados están, ¿verdad? Muy bien. A la gente que está en redes, gracias por estar en redes. Bien, y el estado 4 es, nada más es un la, ahí tuve un pequeño errorcito, es la transformación de la conciencia. ¿Sí? Si se fijan, el gráfico muestra, la fotografía, ahora cómo con las manos puedes tú crear, ahora sí que casi los cristales o diamantes de la forma que tú quieras, sin ejercer presión y sin ejercer tanto calor. Es lo que trata de transmitir la figura, el gráfico. La definición del estado 4 de la transformación de la conciencia, son 4 estados, es la cuarta parte esta, la definición es cuando has trascendido la maestría y vives una vida de contribución y servicio. Esto es, tú ya enseñas a otros a llegar a ese estado de conciencia, ¿de acuerdo? Y las características son, es un sentido profundo de paz, una conexión con una fuerza superior que puede ser propósito, universo, espiritualidad, experiencia, ¿sí? Y es cuando a la persona le preguntas, oye, ¿me puedes repetir eso que acabas de decir? Y la persona, incluso como está en flow o en flujo, te dice, ¿qué fue lo que dije? No me acuerdo qué fue lo que dije. Sí, sí, es que me dijiste una frase hace ratito y te la quiere volver a dictar y ya no puede, porque lo hiciste, lo bajaste a un estado de conciencia o se bajó a un estado de conciencia para tratar de explicarlo. Sí, por ese motivo están las clases grabadas para que ustedes, de todo mundo, no nada más estas, para que todo el mundo puedan ver cuando las personas entramos en flow. Todas las personas entramos en flow o en flujo o en estado 4 en algún aspecto de nuestras vidas, ¿sí? O en algunas pruebas que haya que superar. Ejemplos de ese estado en una vida cotidiana, un estado 4, sí, los líderes espirituales nuevamente, pero las personas que se dedican a transformar la vida de otras. En el estado 3, la persona transformó su propia vida. En el estado 4, esa persona ayuda a otros a llegar a ese estado, inclusive de forma inconsciente. ¿Sí? Esto es algo donde a veces nosotros vamos a una clase de algo, a una exposición de algo y tenemos la oportunidad de conocer a la persona o al artista o a la persona que baila y dice, oye, yo quiero ser como tú, yo quiero hacerle como tú y la persona nada más se sonríe porque está transformando vidas de otras personas sin siquiera darse cuenta de que lo está haciendo, ¿sí? Porque está en un flow o en un flujo natural. ¿Cómo se vive cuando se está en el estado 4 del estamos en el cuarto estado de conciencia de 4, en el 4 de 4? Los beneficios, ayudas a transformar a otros, incluso de formas involuntarias. Y la pregunta de poder consciente o PPC que vemos ahí es, ya no, en el primer estado de conciencia es, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Sí? Segundo es, ¿para qué me pasa esto a mí? Tercero es, ¿qué voy a hacer con esto que me pasó? Y el cuarto es, ¿cómo puedo transformar cada vez más mi realidad? ¿Sí? Es a lo que se le llama también, mucha gente le denomina alquimia, ¿sí? O ayudar a que la persona logre un proceso de transformación, ¿sí? Interno. Y entonces, cuando tú ves a una persona que, por ejemplo, híjole, se me escapa el nombre, si alguien se lo sabe y me lo puede compartir, se apellida Macías, es una conferencista muy guapa, por cierto, que no tiene brazos y tiene nada más pies y y y dice ella: "Soy maquillista, soy", es genial, es un ejemplo genial, dice, alguien, sí, si me comparta el nombre, por favor. Adriana Macías. Adriana Macías, sí, genial. Por ejemplo, ella es un estado de conciencia
maestraza, mis respetos en la materia. ¿Por qué? Porque la vida le dio nada más 2 piernas y no le dio brazos, y ha hecho muy funcionales sus pies, y hace cosas que a veces ni siquiera nosotros logramos hacer con las manos. Entonces, ese es un estado de conciencia elevado en el, digamos, en lo que podríamos llamarle, inclusive me atrevo a decir, a excepción de que alguien me haga la corrección, de que no es una persona con discapacidad, al contrario, tiene capacidades extraordinarias, ya no capacidades diferentes, capacidades extraordinarias, porque no nada más logra hacer un maquillaje con las manos, sino lo logra hacer con los pies, ¿sí? Y por ahí he visto algún video donde también sirve café, hace todo lo mismo que hacemos con las manos. Entonces, es un estado de conciencia elevado 4 y ella está preguntándose cada vez cómo puedo transformar más mi realidad. ¿Qué haces? Conferencista, ayuda a otras personas. Es un estado muy elevado de conciencia, ¿sí? Entonces, mientras algunas otras personas no han alcanzado un estado de conciencia porque no han sido guiadas, no han tenido la fortuna de tener a alguien que los ayude a transformar su estado de conciencia, o no conocen esta información, o no la han elegido hacer, bueno, pues entonces en esa área no son no son expertos, pero bueno, cada quien lleva su propia velocidad. Como les decía, no hay nadie que esté mal, no hay nadie que esté incorrecto, son solamente estados que se eligen, ¿de acuerdo? Que se eligen vivir el reto de transformarse. Okey, ¿cómo se interconectan los 4 estados de conciencia? Porque están interconectados, ¿sí? Como podemos ver en el gráfico también, la vida no es una línea recta, puedes fluctuar entre los 4 estados, ¿sí? Ejemplo, em, todos tenemos conocidos, yo creo que fueron campeones deportivos en algo, y ahora aún siguen practicando deporte, pero a lo mejor ya no son maratonistas, pero siguen corriendo, por ejemplo. Entonces, no es una línea recta, a veces podemos cambiar, ¿sí? Y no es perder facultades, sino simplemente ha decidido la persona, si ya alcanzó esa meta, alcanzar otra meta de su vida, que sea distinta. Si quiere probar algo, porque ya alcanzó la maestría, ya alcanzó su cuarto estado de conciencia en ese aspecto, bueno, ahora quiere alcanzarlo en otro aspecto de su vida. Bien, okey. Y, la evolución de la conciencia es un viaje continuo, ese podría ser el resumen final, ¿sí? Y por eso vemos ahí un esquema con diferentes lucecitas puestas. ¿Por qué? Porque estamos explorando diferentes estados de conciencia de las personas, estamos personalmente vamos explorando conforme la vida nos va presentando pruebas, vamos explorando diferentes estados de conciencia. Muy bien, y aquí las gráficas que tienen otros autores, se las quiero compartir. Y miren, ahí, por ejemplo, en el nivel uno otros autores le llaman el mundo que me rodea. Y dentro del gráfico del círculo le llama vivir en el espacio cultural. Sí, o sea, vive al ritmo del planeta, digamos, es lo que conocemos como un habitante natural, ¿de acuerdo? En el nivel 2 tenemos el mundo que elegiste, ¿sí? Es lo que se le llama el despertar. Muchos artistas les ha tocado probablemente escuchar cuando dan ahora que se graban muchos de los conciertos en vivo, ya sea en plataformas como YouTube o en plataformas de streaming como Spotify, las demás que existen, comparten ellos que dicen: "Compuse esta canción cuando llegué a un nivel de despertar en tal aspecto de la vida", y escriben sobre el amor, sobre ese despertar mismo, y entonces hablan de ese crecimiento, ¿no? De ese aprendizaje que están teniendo. Después está el nivel 3, dicho desde este autor, ¿sí? Y que se llama el mundo en tu interior. Eso es, en vez de influir hacia afuera, influye hacia adentro de mí o empiezo por mí mismo, ¿sí? O por mí misma, ¿sí? Y eso se llama reprogramación, ¿de acuerdo? Por eso les digo, les estoy presentando diferentes visiones que tienen diferentes autores sobre los 4 estados del ser. No hay uno que sea incorrecto.
son solamente las palabras que colocan. Yo traté de buscar las palabras de un modo que fuera lo más fácil de recordar, ¿sí? Para que ustedes puedan ubicarse en qué estado de conciencia están. Bien, y después tenemos el nivel 4, que es el mundo que puedes cambiar, ¿sí? Y en la gráfica le llama este autor convertirse en alguien extraordinario. Sí, o sea, cuando ya alcanzamos la maestría en otras áreas de nuestra vida, ¿sí? Nos volvemos extraordinarios al lograr alcanzar esas metas, ¿de acuerdo? Bien, ok. Hasta aquí no hay dudas antes de pasar al siguiente gráfico, porque les voy a mostrar otro gráfico diferente. ¿No hay? Perfecto. Muy bien. Bien, y tenemos aquí ahora otro gráfico, donde debajo, en el símbolo de menos, muestran al ego, y hacia arriba es la esencia o la pureza, y arriba ponen como conciencia o felicidad. ¿Sí? Y en las flechas o en las barritas verticales tenemos ahí la capacidad de comprensión. Entre más va subiendo hacia arriba, más nivel de comprensión hay, ¿sí? Y también más energía y también más entrenamiento, ya sea personal, físico, espiritual, justo como les he dicho en otras transmisiones, la espiritualidad es un músculo y hay que ejercitarla. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ejercitarlo precisamente para que las pruebas que nos lleguen en un estado de conciencia elevado sean más fáciles de sobrepasar, pasarlas o trascenderlas, de trascenderlas. Bien, y el primer escalón de este autor habla de que la persona es inconsciente, justo lo que hablamos, no sabe que no sabe. ¿Sí? El segundo escalón de este gráfico es, está consciente de su inconsciencia, esto es, ya sabe que no sabe, ¿sí? Y luego después ya el grado de conciencia, ya sabe hasta dónde sabe, ¿sí? Y entonces el otro escalón, de cuarto escalón, cuando te acercas más a tu esencia o a la conciencia o a la felicidad, ya eres consciente de tu conciencia, entonces tú ya empiezas a crear algo sobre todo tu conocimiento para crear nuevas formas de desarrollar estos aprendizajes. Le enseñas a otros cómo tú lograste pasar ese reto, esa prueba, esa dificultad. Sí, ese problema. Entonces ya tú le logras enseñar. Es por eso que algunas veces queremos compartirle a las demás personas lo que sabemos y ayudarles, y la persona a veces está en un grado 1, en un grado 2 y a veces hasta se enojan. Entonces, está bien, no es incorrecto, solamente están en otro estado de conciencia. Y también el estar en un grado de conciencia elevado no significa que seamos diferentes, es solamente que estamos más cercanos o más elevados en el estatus de saber dónde estamos, ¿sí? Pero no nos hace diferentes más que en la experiencia, ¿sí? Físicamente, a excepción de los deportistas que toman un cuerpo un poco diferente, pues bueno, entonces estamos ahí em, viéndolos como las personas toman un cuerpo diferente, ¿no? Ya sea de nadador, de corredor, etcétera, de cada uno de los deportes que esté practicando la persona. Muy bien, ok. Okey. ¿Qué les queda? Bueno, primeramente me voy a despedir, nos vamos a despedir de las personas que están en redes para quedarnos los, integrantes que están en Zoom. Si quieren ver la transmisión desde Zoom e integrarse y quedarse a la conclusión, porque esto ya es más personal, entonces eso no puede quedar en redes. Los espero en el link de Zoom y entonces ya nos vamos a acceder. Permítame nada más darle salida aquí a lo de redes. Gracias por estar en la transmisión en vivo.